por lo menos Guayaquil, sí ha cambiado en un decenio en sus comportamientos de lectura. No hay ni un libro en los hogares. Pienso que aprendí el arte de comunicar debido a que leía. Algo maravilloso sucede entre los 5 y los 7 años de vida. Aprendemos a leer. O bueno, eso es lo que dice la teoría. En 1857, Gustave Flaubert escribe una carta. Y en esa carta dice: no lea como hacen los niños para divertirse. No lea como hacen los ambiciosos para instruirse. No, lea para vivir. Mientras lee estas líneas de Flaubert, escritas en 1857, 3 áreas de tu cerebro se activan. Primero, se activa el lóbulo frontal, que es donde se procesan las imágenes. Se activa el occipital, que es el encargado de relacionar los símbolos que vemos, las palabras. Finalmente se activa el temporal, que hace la equivalencia fonográfica. Es como si hubiésemos estado leyendo en voz alta. Luego, cuando leemos una novela, por ejemplo, no somos actores pasivos. Por el contrario, está demostrado científicamente a través de resonancia magnética funcional que nos metemos en la historia, nos convertimos en el personaje y empezamos a vivir la experiencia. Y sin embargo, en Ecuador se lee muy poco. Entonces no podemos hacer ni medición por el lado del INEC, no podemos hacer medición por la Cámara del Libro, no podemos hacer medición a través del Plan Nacional de Lectura. Entonces, afirmar que leemos 1.5 libros al año no se puede. ¿Leemos mucho o leemos poco? Pero va más allá de eso. Va el tema de que, por ejemplo, en Perú existe una ley que dice que los niños tienen que leer 9 libros al año, por ejemplo. Entonces, aquí no existen políticas públicas sobre la lectura. Un poco, así como se obliga el estudio de las matemáticas, también tiene que obligarse el tema de la lectura, porque eso genera un hábito. ¿Tú crees que hay que obligar a los niños a aprender a leer? Hay que obligarlos sin decirles que los estamos obligando. La lectura debe ser un hábito adquirido por placer y por que yo tengo un buen momento, o sea, yo me río, me engancho. La lectura es algo con lo que hay que jugar. Siempre reírte más va a ser una fórmula para conectarte con otro ser humano. Entonces, lo que necesitamos, y quizás no tenemos, son profesores que estén motivados a lograr que los niños jueguen con los libros. Que estos educadores y este sistema educativo me dice tan poco a mi niño, a mi joven, a mi chiquito, y me dice tan poco y me incita tan poco a la curiosidad. ¿Tú no crees que también pasa por casa? Ver a papá leer o a mamá leer o a abuelos leer. Por supuesto. Me hice lectora a los 36 años, creo. Nunca leí, odiaba leer, era muy buena en todas las materias, me sentaba en la primera fila de la clase, pero cuando tenía que ver con lectura, era la primera en levantar la mano para decir que no había leído. Entonces el primer libro, no sé, me habré leído 1 en un año, pero después leí 2 en un año, 3 en un año y se aceleró. Y hoy en día yo, si no estoy en mi casa leyendo, si yo salgo, yo le llevo mi libro. Pero a los 36 años tuve un cambio en mi vida importante y me metí a un taller de escritura y me dijeron que escribo un cuento. Yo aparecí con algo que no era un cuento y me dijeron, pero es que esto no es. Y yo no sabía, porque no había leído. Entonces comencé a leer como que si no hubiera mañana. Una de las cosas que me llamaba la atención en las cifras de las que hablábamos al inicio, que ya me queda claro cuál es tu postura, pero
es que en ningún momento vi de ninguna manera una expresión de leo porque me gusta leer. Al parecer no se ha cultivado el placer por la lectura. De allí que muchas de las cosas que ocurren en nuestros países, como la salud y la educación, deben ser derechos y deben ser para toda la población, porque tienen que ser esfuerzos de país. ¿Leer te hace más inteligente? La respuesta es sí. Hay un estudio desarrollado por el doctor Manuel Carreiras que determina que efectivamente hay una relación entre más lectura y más inteligencia. Porque la inteligencia no es una facultad fija, sino que es acumulativa y va creciendo a medida que más conocimiento adquiere. ¿Cómo ponemos un libro en la mano de alguien? La estadística dice, y me acuerdo haber estado con la actual oficial de UNICEF, Ana Bolonen, a quien le interesaba mucho este tema, y Ana decía que luego de un estudio importante que hicieron en Ecuador, no hay ni un libro en los hogares. Yo tengo una tesis, y es que para construir un pensamiento crítico, para poder analizar las cosas desde una postura crítica, debes conocer otras cosas con las cuales comparar lo nuevo, por ejemplo. Sea un tweet, o sea una obra cultural, o sea un comentario familiar. Si tú no tienes un bagaje, es difícil saber si está bien o está mal porque no tienes contra qué contrastarlo. Aprender a leer, y no solamente alfabéticamente, que es algo en lo que a veces nos quedamos. Me preocupa mucho la educación en las escuelas fiscales, en las escuelas municipales, en las que la misión del profesor es enseñar a leer alfabéticamente, no leer de manera comprensiva, no leer de manera creativa, porque yo regresé a estudiar literatura a los 38 años, creo, a la universidad, y yo me daba cuenta de que mis compañeros no entendían los textos que nos mandaban a leer los profesores. Tal vez porque los profesores no lo entienden porque no lo aprendieron tampoco. Estamos complicados, porque recién a esa hora ponernos a leer los ensayos que nos mandan a leer, los textos académicos que nos mandan a leer, va a ser difícil. Y allí van a comenzar a convertirse estos alumnos mediocres en, dime qué quiere decir esto, dime el resumen, y estamos viviendo una generación de estudiantes universitarios que repiten lo que escuchan en YouTube, lo que le escuchan al compañero, lo que le escuchan al profesor, porque no lo están ellos mismos leyendo de los textos. Siempre se puede leer más, ¿verdad? ¿Cómo logramos, Sí, ¿cómo logramos, uno, que se lea más y dos, que se lea mejor? Pero el consejo para los papás, el primero, es que no pueden exigirle a los niños que lean si ellos no son lectores. Si ellos no se sientan los domingos, aunque sea con el periódico adelante de las criaturas, si no se sientan con un libro, yo te puedo decir que en las casas en donde hay padres lectores, hay hijos lectores. Mónica Maruri me comentaba de un estudio de UNICEF hecho en Ecuador que revelaba que en promedio la cantidad de libros por casa en Ecuador es igual a 0. Está faltando que los organismos de gobierno y seccionales inviertan un poco más en los promotores de lectura, en las actividades, más allá de poner, si tenemos una biblioteca en la que no existen actividades, entonces tenemos una biblioteca muerta, por ejemplo. O sea que simplemente poner bibliotecas en la calle no acerca a la gente a los textos. Tienes que generar algo que los acerque al texto, además del espacio físico. Mira, me voy a meter en un lugar en el que no me debería, pero el tema de la Metrovía hizo una metroteca. Pero no es solamente el entusiasmo de hacer las cosas. No porque yo ponga libros en la Metrovía, va a venir la gente a llevárselos para leerlos. Te digo que hay estudios en los que dicen que la gente se los llevaba para venderlos al peso. En este texto, The Mind is Flat, el autor dice que la evidencia sugiere que solo leemos una palabra a la vez.
Por ejemplo, aquí. Leen una palabra a la vez. En el momento en que su cerebro se encuentra con una palabra que no conoce, el proceso de comprensión se complica. Cada 10 segundos usamos un símil o una metáfora. Voy a usar uno. Imagine que su vida es como un gran rompecabezas. Cada uno de sus roles es un fragmento de ese rompecabezas. El problema está en que ni tiene instrucciones, ni tiene la caja donde vinieron cada una de las piezas como para saber a qué se parece el armado final. Cada libro que usted lee es como un pequeño truco que va a ayudarlo a entender cómo cada fragmento encaja en el todo. Finalmente, no olviden suscribirse. Hagan clic también en la campanita para tener una alerta cada vez que haya un nuevo video. Bank tiene un episodio nuevo cada viernes.